Stop y bienvenidos una vez más a Topsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando ¿a cuántas personas puede un hombre llegar a influir? ¿A cuánta gente pueden matar? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avisen cuando hay un nuevo video en Topsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayuda mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos del terrorífico caso de los asesinatos de Snowtown. John Justin Buttin nació el 4 de septiembre de 1966. Sus padres, Tom y Jan Buttin, lo criaron en un hogar de clase media en Brisbane, Queensland, Australia. John nació sin sentido del olfato y desde pequeño mostró actitudes preocupantes. Por ejemplo, le gustaba maltratar animales. En varias ocasiones atrapaba insectos, los arrojaba en ácido y observaba cómo se disolvían. En 1974, con tan solo 8 años, John vivió una experiencia que cambió drásticamente su vida. Ese año fue agredido sexualmente por el hermano mayor de uno de sus amigos. Se cree que este fue el detonante para que John desarrollara un odio hacia los homosexuales y esta palabra. En este caso voy a estar usando mucho esta palabra, así que para no pronunciarla y que YouTube de un strike me banee, voy a abreviarla a PD. Con el pasar del tiempo, también desarrolló un gusto por las armas y creía en la supremacía blanca. Por otro lado, John nunca fue bueno en los estudios, mostró poco interés en seguir una carrera y con 15 años dejó embarazada a una chica. No se tiene claro si se hizo no responsable de este niño, pero parece ser que no. John no terminó sus estudios, realizó diferentes tipos de trabajo hasta que con 18 años se mudó a vivir a Australia del Sur. Allí realizó diferentes trabajos hasta que con 20 años consiguió trabajo en un crematorio. A John le gustaba mucho su trabajo y era muy bueno en lo que hacía. De hecho, su jefe llegó a elogiarlo en varias ocasiones. Pero lamentablemente, 2 años después, debido a un corte de presupuesto, John fue despedido. Luego, John consiguió trabajo en S.A. Meat Corporation, una empresa de producción y venta de carne. John trabajaba en el matadero y según varios amigos y conocidos, él se jactaba de lo mucho que le gustaba su trabajo, de lo mucho que disfrutaba matar animales. Durante este tiempo John vivía con una pareja, estos eran Kevin Reid y su novia. Todo parecía normal en John hasta que un día él mató al perro de Kevin. En 1989, John conoció a Veronica Tripp, quien tenía un hijo. Ambos se enamoraron y al año siguiente se casaron. John y Veronica comenzaron a vivir juntos, pero no vivían con el hijo de Veronica. En 1991, la pareja se mudó a Waterloo Corner, en Salisbury, North Australia. La pareja comenzó a tener problemas y en algún punto se separaron, aunque legalmente seguían casados. Por otro lado, en Salisbury, John se hizo muy amigo de un vecino llamado Robert Wagner. Robert Joe Wagner nació el 28 de noviembre de 1971 en Parramatta, Nueva Gales del Sur. Robert tuvo una infancia compleja. El descuido de sus padres provocó que fuera víctima de abusos por parte de un amigo de la familia. Robert, con tan solo 7 años, desarrolló una gran depresión e intentó quitarse la vida ingiriendo varios somníferos de su madre. Durante su adolescencia se mostró como un supremacista blanco, llamó a su perro Hitler y constantemente se saltaba clases. Robert, con 14 años, conoció a Barry Lane, de 31 años. Barry era un hombre abiertamente travesti que tenía un historial de abuso sexual, había abusado de varios niños y de alguna forma atrajo a Robert. Robert y Barry comenzaron una relación. Obviamente la familia de Robert estuvo en contra de esto, así que un día Robert y Barry huyeron juntos. Cuando Robert cumplió 18 años, regresaron a la ciudad, él retomó contacto con su familia y la pareja se mudó a vivir a Salisbury, North Australia. Cuando John conoció a Robert, se quedó muy impactado por todo lo que había atravesado en su infancia y adolescencia. John creía que Robert era una víctima de Barry, y aunque John tenía un fuerte odio hacia las personas como Barry, se mantuvo al margen. Se presentó con él cordialmente, se hicieron amigos, se ganó su confianza y Barry comenzó a compartirle información de otros PD y homosexuales locales.
Fue así que John supo sobre Clinton Tracy C., un chico de 20 años que era abiertamente gay, llevaba una vida tranquila pero alejada de su familia. John, Robert y Barry se acercaron a Clinton, se hicieron su amigo, salieron un par de veces y John se convenció de que Clinton era un PD, aunque no hay evidencia de que esto sea cierto. John comenzó a compartir con Robert y Barry su posición sobre que la policía no estaba haciendo lo suficiente para deshacerse y controlar a los PD y homosexuales. Con esta idea en mente, con 26 años, John cometió su primer crimen. El 31 de agosto de 1992, John invitó a Clinton a pasar la tarde en su casa. Mientras Clinton estaba sentado en el sofá, John lo golpeó fuertemente en la cabeza con una pala, varias veces hasta que dejó de respirar. Con ayuda de Robert y Barry, llevó su cuerpo hasta el municipio de Loverlight, en donde lo enterró en una tumba poco profunda. John disfrutó mucho de su primer crimen. Robert no mostró ningún desagrado o culpa por ayudarlo, mientras que a Barry sí le afectó y comenzó a mantener un margen de distancia. Durante este tiempo, John comenzó a salir con una mujer llamada Elizabeth Harvey. Elizabeth tenía problemas de salud, algunas adicciones y venía de un contexto complejo. Su hijo, Jace Basaskis, de 14 años, tuvo una infancia difícil. Con su madre ausente, se sabe que afrontó situaciones violentas y abusivas por parte de su padre, quien luego falleció. James tenía un medio hermano llamado Toy Jude. Elizabeth, James y Toy se mudaron a vivir con John. La falta de una figura paterna en la vida de James provocó que viera a John como lo más próximo a un padre. John le comenzó a compartir sus ideales de supremacía blanca, de odio a los PD y homosexuales, y le enseñó a matar y desollar animales. Todo esto convirtió a James en un fiel seguidor de John. Cabe recalcar que aunque John estaba casado con Elizabeth, él aún salía y tenía relaciones con otras mujeres. Paralelamente, John conoció a otro vecino llamado Mark Ray Haydon mientras ambos tomaban un curso de soldadura. Mark era una persona con bajo intelecto, estudiar había sido todo un reto para él y vivió hasta los 30 años con sus padres, ya que con esa edad conoció a una mujer llamada Elizabeth. Ella tenía una discapacidad y era madre soltera de 7 niños. Todos sus hijos eran de padres diferentes. Mark, con su personalidad amable, tranquila y trabajadora, fue bien visto por la familia de Elizabeth. Se casaron y se mudaron a vivir juntos. Fue entonces que Mark conoció a John. John lo hizo su amigo y poco a poco comenzó a influir en él. John se volvió un tipo de líder padre para Robert, Mark y James. John fue descrito como un buen oyente, elocuente, comprensivo, compasivo, un líder nato. Es por esto que de alguna forma él convenció a los chicos de que debían hacer algo en contra de tantos homosexuales y pedes sueltos, que debían tomar justicia por sus propias manos. Así que la banda comenzó a recolectar información. Con esta, John creó una pared al estilo detective en donde colocaba fotografías, cortes de periódico, post-its y demás información de posibles víctimas. Por otro lado, en 1994, los restos de Clinton, la primera víctima, fueron descubiertos. Las autoridades investigaron el caso, pero no lograron encontrar evidencia o una línea que seguir, así que la investigación se estancó. El caso de Clinton apareció en el programa de televisión Australian Most Wanted. John vio la transmisión con Elizabeth y James y se jactó enfrente de ellos que ese crimen era su obra y que jamás lo atraparían. Elizabeth no se vio afectada por estos comentarios y posteriormente ella también ayudaría en algunos crímenes. En 1995, John encontró a su segunda víctima, Ray Alan Peter Davis, de 26 años. Ray tenía una discapacidad intelectual, se había alejado de su familia y vivía en una caravana en el patio trasero de Susan Allen. Susan había tenido una relación con Ray hasta que un día los nietos de Susan acusaron a Ray de haberse acercado sexualmente a ellos. Susan terminó la relación, pero permitió que Ray viviera en su patio. Ray fue visto por última vez el 25 de diciembre de 1995 y nadie denunció su desaparición. Según el testimonio de James, John le dijo que había cometido el crimen con la ayuda de Robert y Elizabeth, la madre de James. John le dijo que Elizabeth había apuñalado a Ray en la pierna, mientras que Robert lo estranguló hasta dejarlo inconsciente. Luego llevaron a Ray a la ciudad de Bacara. Allí, en una casa alquilada, lo metieron en una bañera y lo golpearon hasta matarlo. John enterró el cuerpo de Ray en el patio de su casa en Salisbury. Luego, John y Robert limpiaron y arreglaron la caravana de Ray y la vendieron. Ray, siendo una persona que tenía una discapacidad, recibía ayuda económica del Estado.
John fue a distintos bancos, sacó todo el dinero que Ray tenía en sus cuentas y continuó cobrando la pensión que le daba el Estado. Luego John se acercó a Susan Allen, la expareja de Ray. Tuvieron una corta relación y Susan se enamoró perdidamente de John. En noviembre de 1996, un día, los familiares de Susan recibieron un mensaje de voz de ella diciendo que había conocido a un chico, que se iba con él y que no debían preocuparse por ella. Con 47 años, Susan desapareció. Se cree que John la engañó para que fuera con él y la asesinó. Sin embargo, más adelante, John aseguraría que Susan murió por un paro cardíaco. Sea como fuera, Susan terminó enterrada en el patio de la casa de John. Susan recibía una pensión del Estado y John la siguió cobrando por años, llegando a cobrar casi $17,000. Durante este tiempo, Barry, la pareja de Robert, fue acusado de abusar de un niño. La gente de la comunidad fue a la casa de la pareja, les gritaba, les tiraba cosas y Robert decidió dejar a Barry. Tiempo después, Barry comenzó a salir con un chico de 18 años llamado Thomas Eugenio Trevilan. Thomas sufría de esquizofrenia, se creía un soldado y casi siempre vestía de uniforme militar. Por su lado, Robert conoció a una mujer, entablaron una relación y tuvieron hijos. John, Robert y Mark siempre hablaban entre ellos sobre los crímenes que habían cometido. James escuchaba todo esto y apoyaba a la banda. De vez en cuando la pandilla escogía un nombre al azar de la gran pared que tenía John con información, lo llamaban y lo amenazaban. Se divertían haciendo esto. En septiembre de 1997 atacaron de nuevo. La siguiente víctima fue Michael Gardiner, de 18 años. Nacido como Michelle, era una mujer transgénero abiertamente bisexual. Michael era familiar de la esposa de Robert. A John y a Robert les molestaba mucho que fuera tan abierto sobre quién era y que fuera parte de su comunidad. En septiembre de 1997, Michael fue secuestrado, torturado, le quemaron varias partes de su cuerpo, lo golpearon y lo asesinaron. Luego guardaron su cuerpo en un barril en el cobertizo de la casa de John. Cabe recalcar que todos los crímenes cometidos por esta banda fueron crueles y horribles. Casi a todas sus víctimas las esposaron, las electrocutaron, golpearon, abusaron y realizaban grabaciones de sus voces diciendo mensajes para luego usarlos con sus amigos o familiares y también para que dijeran información bancaria y tenerla guardada en una cinta. Yo voy a omitir dar detalles muy fuertes. También un dato específico es que a John le gustaba escuchar música mientras torturaba a sus víctimas, en especial un álbum llamado Throbbing Copper del grupo Life. Regresando a la historia, después del asesinato de Michael, John obligó a Fred Brooks, un sobrino discapacitado de Mark, que se hiciera pasar por Michael. Fred llamó a amigos y familiares de Michael, les dijo que había perdido sus pertenencias y que si le ayudaban a conseguir su información. De esta forma obtuvieron sus datos personales. Fred, haciéndose pasar por Michael, fue a diferentes bancos, retiró el dinero que tenía Michael en sus cuentas y continuó cobrando su asistencia social. Luego John y Robert asaltaron la casa de Michael. Le dijeron a la casera y compañera de casa de Michael que el mismo Michael había robado porque necesitaba dinero. El siguiente mes, en octubre, John decidió que ya era hora de terminar con una espina que le molestaba, Barry Lane. Barry sabía del primer asesinato, ya no estaba con Robert y había la posibilidad de que lo delatara en cualquier momento. John se acercó a Thomas, la actual pareja de Barry. De alguna forma se hicieron amigos y lo convenció de que fuera parte de su banda. El 17 de octubre, John, Robert y Thomas recogieron a Barry, lo obligaron a llamar a su madre y le hicieron decir que se iba a mudar a Queensland y que ya no quería tener contacto con su familia. La madre de Barry escuchó claramente cómo otras personas lo obligaron a decir esto por el teléfono. El grupo torturó a Barry, le sacaron información de sus cuentas bancarias y lo mataron. John y Robert continuaron cobrando la asistencia social de Barry y se hicieron dueños de sus pertenencias. Luego de este crimen, Thomas se volvió muy cercano a John y a Robert, hasta que un día Thomas intentó matar al perro de Robert mientras este jugaba con los hijos o hijastros de Robert. John lo detuvo, se dio cuenta que tener a una persona con esquizofrenia en la banda sería un problema y decidió terminar con su vida. El 5 de noviembre lo llevaron a una zona apartada. Allí lo obligaron a pararse sobre una caja, le colocaron una cuerda en el cuello y lo empujaron. Al día siguiente la policía encontró el cuerpo y determinaron que con 18 años Thomas se había quitado la vida. A finales de 1997, John se mudó con su familia a Murray Bright, pero no cortó contacto con Robert y Mark.
Cabe recalcar que John no movió los cuerpos que estaban enterrados en su antigua casa. La siguiente víctima fue Gavin Alan Porter, de 29 años. Alan sufría de esquizofrenia y había pasado por algunas instituciones mentales. Después del fallecimiento de su madre, conoció a James, el hijastro de John, y se volvieron amigos. Gavin prácticamente comenzó a vivir en la casa de John, y algo que a John le molestaba muchísimo es que Gavin era adicto a las drogas. Un día de mayo de 1998, John se sentó en su sofá y se pinchó con una aguja que Gavin usaba para drogarse. Eso fue el colmo para John y decidió matarlo. Algunas fuentes mencionan que Robert lo ayudó y en otras no lo mencionan. Sea como fuera, esa noche Gavin fue asesinado mientras dormía en su auto que estaba estacionado afuera de la casa de John. El cuerpo de Gavin fue arrastrado al cobertizo de la casa de John y metido en un barril. John llamó a James y le hizo ver el cuerpo de su amigo. Esta fue la primera vez que James tuvo contacto directo con alguno de los crímenes y quedó muy afectado. James como que intentó mantener distancia con John, pero no lo logró. John lo manipuló, le hizo sentir que lo quería mucho, quería cualquier cosa por él. Y en un momento de debilidad, James le confesó que su medio hermano Troy había abusado de él cuando tenía 13 años. Se mantienen dudas sobre si lo que dijo era o no real, pero sea como fuera, John le tomó la palabra y decidió que Troy debía pagar con su vida por lo que había hecho. Una noche de agosto de 1998, John, Robert y James atacaron a Troy mientras dormía. Lo llevaron a la ducha, lo golpearon, torturaron, le quemaron varias partes de su cuerpo. Troy suplicó por su vida, le pidió a James que lo ayudara, pero nada lo salvó. Con 21 años, Troy fue estrangulado y su cuerpo fue almacenado en un barril. John le hizo grabar algunos mensajes para luego reproducirlos en llamadas a amigos y conocidos. De esta forma no sospecharían que había muerto. Para este punto, John y Robert habían establecido un modus operandi y de vez en cuando Mark los ayudaba. Fred Brooks, el sobrino de Mark que se había hecho pasar por Michael, continuaba ayudándoles a cobrar el dinero del fallecido, hasta que un día John se convenció de que Fred también era un PD y debía morir. En septiembre de 1998, con 18 años, Fred fue admitido en las Fuerzas Aéreas Australianas. Él estaba muy contento. Antes de partir, la banda lo invitó a una supuesta fiesta de despedida, pero en esta lo asesinaron. De todas las muertes de este caso, el asesinato de Fred me parece el más fuerte de todos. Lo torturaron, lo golpearon, le quemaron varias partes de su cuerpo, le introdujeron algunos objetos en su cuerpo, le inyectaron algunas sustancias en su cuerpo. También le grabaron su voz en una grabadora diciendo algunos mensajes y su información bancaria. Su cuerpo también fue almacenado en un barril. Según varias fuentes, Fred tenía una discapacidad notable, era dócil, fácilmente manipulable y no era un PD. La siguiente víctima fue Gary O'Dyer, de 29 años. Gary era un chico que había quedado discapacitado después de sufrir un accidente automovilístico que le lesionó la cabeza. Gary no tenía familia, vivía solo y recibía ayuda económica del gobierno. Era una persona tranquila, no se había metido en problemas y no tenía muchos amigos. Lamentablemente se cruzó con John, se hicieron amigos. John se convenció de que Gary era un PD, aunque no lo era, y decidió matarlo. En octubre de 1998, lo invitó a su casa a beber con Robert y James. Cuando el licor le hizo efecto, lo atacaron. La siguiente víctima fue Elizabeth, la esposa de Mark. A John y a Robert no les caía bien, la consideraban una mujer fácil, le insultaban por tener tantos hijos y cuando Mark les dijo que le había confesado a su esposa las actividades de la banda, John dijo que era peligroso que ella tuviera esta información y decidió matarla. El 21 de noviembre de 1998, Mark y sus hijos salieron a pasear por la noche, tiempo en el cual John y Robert asesinaron a Elizabeth. Se dice que cuando Mark vio el cuerpo de su esposa, su única reacción fue reírse. El cuerpo de Elizabeth también fue guardado en un barril. Mark le dijo a la familia de Elizabeth que ella lo había abandonado, pero la familia no le creyó. Elizabeth había pasado por muchas malas relaciones, pero de Mark se había enamorado y todo parecía ir bien con él. Además, ella nunca hubiera abandonado a sus hijos. Elizabeth mantenía mucho contacto con su familia, en especial con su hermano Gerion, y si ella hubiera decidido irse, le hubiera dicho algo a su hermano. Días después de la supuesta huida de Elizabeth, Mark se contactó con Gerion. Le dijo que su hermana había robado dinero de una cuenta conjunta que tenían y que estaba seguro de que había huido con un nuevo novio. Gerion no creyó para nada en esto, sintió que había algo extraño en esta historia y de inmediato fue con la policía.
Las autoridades estuvieron de acuerdo con él, sentían que había algo extraño oculto detrás de su desaparición. La policía interrogó a Mark. Él, con su bajo coeficiente intelectual, no logró engañar a la policía. Los oficiales sentían que ocultaba algo, así que entrevistaron a varios vecinos, conocidos, y supieron que él pasaba mucho tiempo con John y Robert. Además, varios vecinos dijeron que durante la época que Elizabeth desapareció, habían visto un auto específico parqueado fuera de su casa. La última vez que vieron el auto, John y Robert guardaron varias fundas de basura y se fueron. La policía interrogó a John y a Robert. Ellos dieron distintas historias sobre las bolsas de basura, pero aunque estaban convencidos de que ya estaban en una línea correcta, no lograron recolectar suficiente información para acusarlos. La banda se mantuvo tranquila por un tiempo, ya que John sabía que la policía podía estar vigilándolos. Durante este tiempo, se hicieron amigos de un chico que vivía en la cercana ciudad de Snowtown. Snowtown es un pequeño pueblo que en algún momento se mostró como una ciudad prometedora, pero circunstancias económicas y la migración lo convirtieron en una pequeña comunidad que para ese momento tenía más o menos 400 habitantes. John y Robert pasaban mucho tiempo en la casa de este chico, recorrieron la ciudad en varias ocasiones y decidieron alquilar el edificio abandonado del banco, del State Bank of Australia. Un día John y Robert llegaron a Snowtown conduciendo el auto por el cual la policía les había investigado en el caso de Elizabeth. Este auto era un modelo específico con gran espacio. El chico de Snowtown vio cómo en este auto habían traído varios barriles. También vio cómo John y Robert bajaban estos barriles y los guardaron en la bóveda del banco abandonado. 6 meses después, cuando John sintió que la policía ya no lo seguía y que estaban seguros, buscaron otra víctima. La última víctima de la banda fue David Johnson, de 24 años. David era hermanastro de James. Fue descrito como un chico estudioso, responsable, que no le gustaba meterse en problemas. Era exigente con la limpieza, se vestía bien y esto no le gustaba a John. John se burlaba de él llamándolo gay y decidió que debía morir. El 9 de mayo de 1999, James llevó a David al banco abandonado de Snowtown con la promesa de que allí se iba a encontrar con el vendedor y iban a hablar sobre la computadora. Pero la verdad es que allí John y Robert lo atacaron. David estaba muy asustado, hizo todo lo que le pidieron, dio su información bancaria, cuentas y sus tarjetas. John le dijo a James y a Robert que fueran a un cercano cajero para confirmar que esta información fuera verdadera y que sacaran algún dinero. Cuando regresaron, John ya había matado a David. Lo que estoy a punto de decirles es algo muy fuerte y horrible, así que tómenlo con cuidado. Se sabe que se extrajo un poco de carne del cuerpo de David, la llevaron a la casa del amigo que habían hecho en Snowtown, le dijeron que era carne de canguro y la prepararon a la parrilla. Por otro lado, durante este tiempo la policía retomó el caso de la desaparición de Elizabeth, indagaron en la vida de Mark, John y Robert y descubrieron algo peculiar. Clinton Tracy, de quien se habían encontrado sus restos años atrás, había dado como última dirección la misma de la casa de Robert. Esto provocó que la policía lo pusiera en su mira. Indagando más a fondo en la vida de Robert, descubrieron que una de sus exparejas, Barry Lane, también había desaparecido. Lo curioso es que tanto Clinton como Barry recibían ayuda económica del Estado y este dinero seguía siendo cobrado. Se determinó que los cobros de Barry se realizaban siempre desde un mismo cajero. La policía revisó las cámaras de seguridad y encontró a Robert cobrando este dinero. Los oficiales también investigaron a fondo a John y descubrieron que varias personas de su entorno familiar habían desaparecido. Así que también lo pusieron muy en la mira. La policía comenzó a seguir a Robert y a John y descubrieron que visitaban frecuentemente a un amigo en Snowtown. El 20 de mayo de 1999, la policía aprovechó un momento en el que John y Robert no se encontraban en Snowtown y visitaron al chico que vivía en Snowtown. El chico, muy asustado, les dijo todo lo que sabía, que John, Robert, Mark y James lo frecuentaban, que eran un tipo de banda que creían en la supremacía blanca, que odiaban a los gays, a los PD, y que un día John y Robert habían llegado a la ciudad con varios barriles que habían guardado en la bóveda del banco abandonado. El chico llevó a la policía a esta bóveda, pero estaba cerrada. Sin embargo, el chico les dijo que él sabía un truco para abrirla. Realizó el truco, la abrió y de inmediato un fuerte y horrible olor llenó el aire. La policía revisó los barriles y dentro de estos encontraron varios cuerpos humanos con ácido. En total encontraron 6 barriles con restos de hombres y mujeres.
Más de 50 oficiales y expertos fueron enviados a investigar. También periodistas se enteraron de esta noticia. De un momento a otro, la tranquila ciudad de Snowtown se convirtió en el centro de atención de todo un país. La policía dijo que no podía dar una cantidad exacta de víctimas hasta que se realizaran los análisis forenses respectivos. El 21 de mayo de 1999, las autoridades arrestaron a la banda. Para ese momento John tenía 32 años, Robert 29, Mark 40 y James 19. John y Robert se negaron a hablar. Mark admitió haberlos ayudado a deshacerse de cuerpos, pero no estar involucrado en los asesinatos, mientras que James admitió haber ayudado en algunos asesinatos. De todos los involucrados, James fue el que peor reaccionó a la situación. En los primeros días intentó quitarse la vida en 2 ocasiones y luego decidió permanecer en silencio. El 23 de mayo, la policía registró la antigua casa de John y encontraron un cuerpo enterrado en el patio. 3 días después encontraron otro cuerpo. Los medios de comunicación poco a poco fueron compartiendo detalles sobre este caso. La sociedad estaba indignada y asustada por estos horribles crímenes, aunque cabe recalcar que para esta época las autoridades dictaron más de 250 órdenes de supresión para evitar que los medios compartieran detalles muy fuertes. Por otro lado, durante este tiempo, Elizabeth, la madre de James y esposa de John, falleció de cáncer. Ella nunca fue juzgada por estos crímenes. La muerte de Elizabeth afectó mucho a James y decidió que era momento de hablar. En el 2001 hizo una declaración que se convirtió en un documento de 2000 páginas. James se volvió un acusado y testigo clave. Él mostró arrepentimiento por sus acciones, recibió ayuda psicológica y las autoridades decidieron proteger su identidad. Es por esto que no se tiene fotografías de él. A comienzos del 2003 comenzó el juicio contra John y Robert. Ambos se mantuvieron tranquilos y fríos, no mostraron emociones. Incluso John leyó un libro durante el proceso. El caso fue tan fuerte que 3 de los jurados abandonaron el juicio. El juicio duró casi 12 meses, convirtiéndose en el más largo y caro en la historia de Australia del Sur. Los he estado mirando durante los últimos 2 meses y medio o 3 y siento que no hay remordimiento en ellos, ninguno en absoluto. Comentario de Marcus Johnson, padre de David Johnson. Los PD les estaban haciendo cosas terribles a los niños. Las autoridades no hicieron nada al respecto. Decidí tomar medidas. Tomé esa acción. Gracias. Comentario de Robert en el juicio. En diciembre, John fue declarado culpable de 11 asesinatos y Robert de 10, aunque él solo admitió 3. Ambos recibieron múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Mark y James fueron juzgados por separado. Mark fue encontrado culpable de ayudar en 5 asesinatos, condenado a 25 años de prisión con un mínimo de 18 años para libertad condicional, mientras que James fue encontrado culpable de 4 asesinatos, condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas con un mínimo de 26 años para libertad condicional. Cabe mencionar que nadie fue encontrado culpable de la muerte de Susan Allen, ya que no se logró comprobar o desmentir la historia que dijo John sobre que Susan había muerto por un paro cardíaco. A pesar de que solo una de las víctimas fue asesinada en Snowtown, el caso llegó a ser conocido como los asesinatos de Snowtown. Esto provocó que mucha gente fuera a la ciudad. El pequeño pueblo de Snowtown se llenó de turistas, de personas que querían conocer y visitar la bóveda del banco. El pequeño pueblo recibió mucha atención. Esto molestó a sus habitantes y llegaron a considerar la idea de cambiarse de nombre. Por último, los familiares de las víctimas se han mantenido lejos de los medios. Se sabe que algunos de ellos necesitaron ayuda psicológica, sufren de pesadillas, estrés postraumático y falta de motivación. Sienten que también les han condenado a cadena perpetua porque su dolor y su trauma no disminuyen. Comentario de Sarah Kick, comisionada de los derechos de las víctimas de Australia del Sur. En el 2011, un juez anuló las órdenes de confidencialidad de este caso y casi todos los detalles salieron a la luz. Esta información fue la base para la película llamada Snowtown, estrenada en el 2012. Ese mismo año, el banco abandonado fue comprado por una pareja y su socio. La edificación no ha sido alterada y de vez en cuando se usa como atracción turística. De hecho, abrimos el banco los fines de semana y días festivos para vender baratijas. Hay información, la gente está interesada. Comentario del dueño. En el lugar colocaron una placa que dice: en memoria de aquellos apresados por el mal, la codicia y la ignorancia. Actualmente, John, Robert y James continúan cumpliendo sus condenas. James la cumple en un lugar no revelado al público y en aislamiento.
Por su lado, Mike Haydon consiguió libertad condicional en febrero de este año y reside en un centro de liberación en Adelaida. Y eso fue todo sobre el terrorífico caso de los asesinatos de Snowtown. No tengo más palabras para hablar sobre este caso. De todas las víctimas, solo Barry Lane tenía un historial delictivo comprobado de haber abusado de niños y digamos que por ahí se puede justificar los ideales de esta banda, que querían deshacerse de todos los PDs del mundo. Pero de ahí del resto, creo que solo Thomas, la última pareja de Barry Lane, tenía actitudes un tanto violentas y sospechosas, pero el resto no. Eran personas con discapacidades, personas con problemas, con vidas complejas, que habían sufrido diferentes cosas, que solo buscaban amigos, compañía, gente con la quien pasar el tiempo. John les vendió una amistad, pero con el oscuro objetivo de quitarles la vida, de cumplir sus deseos violentos y morbosos. Personalmente, yo creo que James también fue una víctima de John. Cuando lo conoció era muy pequeño, había tenido una vida muy compleja y difícil y lo vio como esta eminencia, como la única figura paterna a la cual seguir y por eso lo siguió fielmente, a pesar de que en ciertos momentos él también tuvo dudas de lo que estaban haciendo y de si estaba bien o mal. De todas formas, James también fue condenado, tiene una larga condena por cumplir, así que yo creo que quizás él no salga en libertad. De todo lo que pude investigar, siento que aún sigue confrontando estos pensamientos de por qué hizo estas cosas, tiene mucha culpa y también aún está confrontando sus deseos suicidas y quizás por esto lo mantienen aislado del resto de personas. Así que lo mejor para él sería no salir en libertad condicional. Por último, yo no estoy de acuerdo con que Mark esté a un punto de ser reintegrado en la sociedad. Por mí le hubiera dejado todo su tiempo en prisión o le hubiera dado una condena más larga. Por lo menos sabemos que John y Robert nunca saldrán en libertad condicional. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la investigación? ¿Qué opinan en general de cómo operaba John? Dejen sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo mundial que me estén viendo. Como ya les digo, cada semana, cada mes, cada año, estoy aquí gracias a ustedes por su apoyo constante, porque me gusta investigar y me gusta compartir esta información con ustedes. Acá en mi país continuamos con los cortes de luz, a veces un poquito largos, a veces un poquito menos largos, pero de alguna forma me estoy organizando para poder sacar todos los videos de Toxicopedia. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y me encuentro esta fría noche con mi novio jugando videojuegos y con el Pierce bien dormido hecho bolita a mi lado. Y nos vemos en un siguiente video en Toxicopedia. Bye, 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 bye.